Así es. Mira, Domingo, en estos 2 últimos días, hemos visto las reacciones, tanto aquí, bueno, Lenchi, tú estuviste hablando de esto ayer, me parece, como fuera de aquí, en el vecino país de Haití, a raíz de la decisión del presidente Abinader de declarar prohibir acceso al territorio dominicano a una serie de jefes de bandas haitianas y en el mismo saco al ex primer ministro Cloyosor. Para nosotros Haití siempre será un tema recurrente y permanente, pero lo estamos siempre mirando de nuestra lógica. ¿Qué tal si vemos lo que está pasando del otro lado? En el día de ayer, su actual primer ministro, Henry, señaló prácticamente, cito, que se necesita ayuda internacional para combatir la violencia de las pandillas en Haití. Por primera vez, Ariel Henry, quizás motivado, apresurado, o con la presión que le genera todos estos cuestionamientos y todas estas marchas que se han dado el domingo para acá, está hablando de algo que se está pidiendo incluso de antes de Moïse, hacer elecciones. Se comprometió a hacer elecciones antes del mes de diciembre. Y todo esto lo está haciendo, Domingo, dentro del rejuego de un inminente aumento de precio de gasolina en un gobierno que no tiene legitimidad porque sencillamente no tiene un presidente, un primer ministro que no lo eligió nadie y prácticamente a excepción de 10 cargos del gobierno, nadie tiene legitimidad. Entonces, ¿qué vacío de poder se aboca Haití? Y en ese vacío de poder, este señor plantea la necesidad, que la comparto, de que la comunidad internacional se meta en Haití y asuma ese problema. Mira, lo primero que tú tienes que ver en eso es que hace mucho tiempo que la comunidad internacional es la que financia las elecciones en Haití. Todas las elecciones. Y el presupuesto. Pero las elecciones salen de las donaciones convencionales. Sí. Porque hay un grupito de países donantes que son los que financian de manera permanente el presupuesto. ¿Lavan su culpa con eso? Sí, pero las elecciones son aportes extraordinarios que se hacen. Y hay denuncias, quejas de esa comunidad internacional de que una parte de los cuartos de las elecciones se los roban. Los dilapidan, se los reparten, igual que una parte de las donaciones. Ahora, Haití tiene la mayoría de los problemas que tienen estos países de Latinoamérica, los más pobres, pero hinchados, multiplicados. Con esteroides los problemas. Sobredimensionados. Por ejemplo, tú no verás a un haitiano planteando un proyecto estratégico de desarrollo, sino algo puntual. Igual que aquí. Aquí se hace mucho discurso, pero la élite política y la élite económica no plantea un proyecto de desarrollo nacional que te diga la ruta aspiracional, aunque sea de ellos, porque a lo mejor ni siquiera pueden decir cuál es la ruta aspiracional, porque es impúdica. Pero no tienen un proyecto de nación. Y Haití, la situación es peor todavía, porque ellos plantean, ayúdennos a resolver un problema actual. Entonces después ellos crean el otro problema y ellos plantean, ayúdenos a resolver este problema, y ellos después crean el otro. Porque todas esas pandillas que están ahí han sido alimentadas por los políticos. Claro. Oye, responden a grupos de poder, eso está claro. Sí, por los políticos. Sí, los políticos, ni siquiera los empresarios se dedican a otra cosa. No, yo también creo que son alimentados por empresarios, porque es que en Haití esa relación político-empresario también es muy difusa y hay mucha cercanía. Pero yo te digo, lo empresarial. ¿En qué beneficia una pandilla a un empresario? Por eso yo hago una afirmación. El desorden. Porque a alguien conviene ese desorden. No. Al mercado no le conviene el desorden. El capitalismo no puede operar con el desorden. Pero depende de qué nivel de desorden, porque a mucha gente le puede convenir un Estado incapaz de imponer impuestos, incapaz de poner medidas restrictivas, y las ganancias son mayores. Porque perdóname. Porque mira, para que interactuemos ambos. Porque mira, en la inseguridad
el capitalismo no crece. Por eso, cuando surge el Estado burgués, es una afinación para proteger el mercado económico. Entonces, ¿cómo se beneficia un empresario? Burguesa, Pues sí, pero ¿cómo se va a beneficiar un empresario de un desorden donde el mercado no puede operar? No se puede beneficiar. Eso le beneficia a los políticos. Si no se beneficiaran, ellos tuvieran 50 años trabajando para que hubiera un Estado. No lo han hecho. No lo han hecho. Sí, no, porque no lo han hecho. ¿Por qué no se puede desarrollar el Estado? Porque no hay nadie que tenga una aspiración en ese sentido. El empresario haitiano es un importador de productos para que lo consuma el haitiano. Domingo, pero si el Estado está quebrado en su parte institucional, normalmente corresponde al mercado, a los dueños del comercio, imponer las normas. Que en una sociedad carente de un orden jurídico que se respete, es el comercio el que se impone, conforme a herencias de la era medieval. ¿Y cómo se pone? Son señores feudales. Entonces, ahí hay una combinación de modos de producción que le conviene a un sector. Si esa burguesía interna o esa clase, esa élite interna en Haití no les conviniese, ya se hubiese resuelto. Mira el caso de la muerte del presidente. ¿Cómo es posible que ese asunto todavía esté flotando cuando resolver ese tema del asesinato del presidente es un asunto hasta de orden público, hasta de seguridad eso no lo es, estatal? ¿qué lo es? Entonces, ¿cómo es posible que los sectores de élite de ese país, que no son pobres, que tienen bastantes recursos y capital, ni siquiera ellos mismos se hayan interesado en resolver eso? Porque le conviene esa situación. A mí me alegra mucho, por lo menos debo decir que me alegra inicialmente esas declaraciones de Henry, en el sentido, por lo menos reconoce. Sí, en el sentido de que no quiere dejar la posición bajo un estado electoral o bajo la elección de nuevas autoridades. Independientemente a donde conduzcan estas elecciones, creo que es un paso adelante. Suponiendo que se realicen, es un paso político hacia adelante. Y yo, como República Dominicana, siendo República Dominicana, buscaría la manera de también llamar más la atención a esa comunidad lejana o cercana para que se apoye a ese proceso, porque a República Dominicana conviene. Pero el gobierno yo creo que ha sido bastante consciente con eso. O sea, pero estoy hablando de que aproveche las declaraciones de Henry, porque él abre las puertas. Él no es todos los días que están hablando de elecciones. Pero él está hablando de eso hoy, ayer, porque tiene una semana que le están pidiendo la cabeza. Entonces, decir, vamos a organizar unas elecciones de aquí a diciembre, eso es comprando tiempo, de aquí a diciembre. Bueno, pero de todas maneras permite que las fuerzas sociales y las fuerzas políticas que existan en Haití también se organicen conforme a esa meta. Y se convierte también el tema electoral, como lo ha sido en los últimos años, en uno de sus estandartes principales. Porque eso es lo que Haití necesita. O un pacto político de fuerzas, de todas las fuerzas, tanto sociales, políticas, como empresariales, o un acuerdo político electoral, o sea, para planificar estas elecciones. A todos nos conviene eso. Al pueblo haitiano, al ciudadano haitiano, a la sociedad haitiana, a los vecinos de los haitianos que somos nosotros. Nos conviene porque son cosas que ayudan al orden político y de una u otra forma a la paz social. Y esas manifestaciones, como mencionábamos ayer, parte de esas manifestaciones han estado también claramente orientadas hacia una figura en Haití que es Aristide. Y por supuesto, si Aristide se va convirtiendo en una opción política, que me luce que se trata de una opción interesante, porque se trata de un político ya bastante maduro, un político de experiencia, un político con muy buenas relaciones mundiales. Tratándose de Aristide, pues supongo que también eso presionó más a Henry, porque tal vez Henry no anda por la línea de Aristide, sino por otra línea, buscando tiempo para conformar algún frente que frene la posibilidad de que un Aristide asuma la presidencia de nuevo en Haití. Yo
apostaría a eso en todo caso. Y creo, para terminar, que nosotros debemos tomarle la palabra y los sectores más amigos del pueblo haitiano, también tomarle la palabra al actual primer ministro para que se den pasos concretos hacia el ordenamiento de esas elecciones. Miren, si fuera como ustedes dicen, que fuera beneficioso para la clase económica el desorden de Haití, lo que imperara en el mundo fuera el desorden, no el orden. Ahí en Haití, lo que ha ocurrido no es que nadie se beneficia de ese desorden, es que se ha impuesto la cultura delictiva como orden económico y como orden político. Pero eso perjudica al empresario y perjudica el sistema capitalista. Por eso es que hay unidad internacional en el hecho de intervenir a Haití para tratar de sacar la pandilla como las garantías del orden. El capitalismo no funciona. Pero que en Haití no hay capitalismo. Esos tipos están en la Edad Media. No, está el tema. Ellos están con los condottieri, o sea, cualquiera de estos mafiosos es un capo di tutti capi, y cada empresario tiene su cliente, hay una relación clientelar-patrón, y yo difiero porque yo entiendo que ellos nunca han llegado a ese estadio en el cual el Estado, como aquí, que nuestros grandes capitales necesitan ya un orden para poder legitimarse y reproducirse. Pero óyeme, con o sin capitalismo, en economía de la caverna, hay que comprar gasolina todos los días y el que tiene el tanque va a hacer un dinero. Y si no paga impuestos, cuadra mejor. No, lo que yo digo es lo siguiente, y ahí es que difiero de ustedes dos, que eso no beneficia a los empresarios, porque el empresario se beneficia con el desarrollo del sistema capitalista. El empresario es un ente del capitalismo. Y ese ente del capitalismo se beneficia de un mercado estable, no un mercado de violencia. Por tanto, ahí se benefician ¿quiénes? Quienes están al margen de la ley. Y eso no es capitalismo. Pero porque en Haití no hay capitalismo. Sí, porque no hay una cadena de valor estructurada. Sí, hay capitalismo desestructurado. No hay proletarios, o sea. Sí, hay capitalismo desestructurado. ¿Por qué hay capitalismo desestructurado? Porque el intercambio con moneda bajo un esquema de ganancia, en la venta de la fuerza de trabajo, bajo un esquema de salario, eso existe y son los perfiles. Pero se llama mercantilismo. El capitalismo implica la cadena de valor, la industria, la sujeción del proletariado al capital, la generación de plusvalía. Claro, y en Haití eso no existe. Claro que pero existe. se trataría de una burguesía muy rudimentaria. No, usted lo puede, muy rudimentaria. Usted puede hacer el análisis que usted quiere, porque de lo que estamos partiendo es del hecho. Pero esa es la parte No, lo que estamos partiendo es del hecho, de la afirmación que ustedes hicieron que el empresariado se beneficia de ese desorden. Eso no es verdad. Porque no es verdad, porque no desarrolla el empresariado ni desarrolla el capitalismo. ¿Y qué hace el empresariado? ¿Qué hace ese empresariado en Haití hoy en día? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se expresa? Sencillo, importan para que consuman. No, en el plano político, porque es que todo sistema económico genera un orden político. Sí, pero eso todo sistema económico es el responsable de un orden político. Pero eso es obvio. Porque eso es lo que te digo. Entonces, ¿quiénes están organizando en Haití políticamente? Bueno, pero que no beneficia, la violencia no beneficia al capital y no beneficia al capitalismo, porque desestructura el mercado. Eso es lo que yo digo y ustedes dicen lo contrario. Yo digo que desestructura el mercado, que la violencia no beneficia ni al mercado ni al empresariado. Lo perjudica. ¿Por qué? Porque limita el crecimiento del capitalismo y el empresario surge a partir del crecimiento del capitalismo. No, el empresario no surge porque alguien le golpeó los dos dedos de la mano y ya se construyó. No. Eso es un proceso en el marco de una operativa del mercado. Por tanto, lo que existe en Haití no beneficia al empresariado. Ahora, en el orden de lo que es la agenda central de Haití, el problema principal es el político. Porque yo insisto en que el sector empresarial de allí, en la forma que sea, rudimentario o no, igual, se ha mantenido, no ha escapado, está allí.
alguna base económica existe. ¿Cuál es el tema fundamental de agenda? Es el político, porque ese sí es el que le preocupa a la gente, le preocupa al ciudadano de a pie, porque el ciudadano de a pie no tiene nada que ver, muy poco que ver con la cadena productiva que puede existir en el territorio haitiano, pero sí le preocupa el modo en que la sociedad funciona, sí le preocupa su seguridad, sí le preocupa la problemática más inmediata, más cercana que él tiene en términos familiares o en términos territoriales. Esa es la preocupación central del ciudadano haitiano hoy en día. Por lo tanto, el tema político es el número uno. Y hacia allá es que nosotros, entiendo, tenemos que contribuir, porque la dinámica comercial se mantiene. Haití sigue ahí y podrá haber violencia, pero no hay violencia en todo el país, como he escuchado a otras personas profundamente informados sobre la realidad de Haití, que dice que básicamente en la capital donde existen los graves problemas de violencia, no es que no lo haya en el resto, pero problemas permanentes y graves principalmente en Haití. Entonces, esa gente, ese poblador, lo que está pensando es en eso, en el orden, en el futuro inmediato que le toca, y eso solamente puede comenzar a resolverse con salidas políticas, por supuesto, salidas políticas que se ajusten a alguna normativa, a alguna base jurídico-política. Ahora yo te pregunto, del país. Lenche, en un país donde no hay institución, en un país donde no hay presupuesto, en un país donde no hay nada, solo necesidad e inseguridad, no es una bufonada de parte del primer ministro Henry hablar de que en 4 meses hacer elecciones. O sea, como que hacer elecciones, pedir un sándwich en una cafetería, tráemelo, ven, con jamón y queso. O sea, 4 meses hacer una elección. Bueno, pero ni en este país podemos organizar una elección en 4 meses. Yo no podría saber, aparente. No, yo lo estoy afirmando, o sea, no, está bien, especulando, pero afirmando. Porque desconozco las condiciones particulares que para una elección se pueda dar en Haití, salvo las informaciones muy generales que uno maneja. No me atrevería a decir. De todas formas, puede ser una bufonada o un atrevimiento, pero de todas formas ahí hay un elemento central para la discusión, hay un elemento central para llegar a acuerdo, hay un elemento central para presionar hacia alguna salida semi-institucional o institucional que lleve ese país a un mínimo de orden. Ese es el valor que yo le veo. O sea, se sale de esa condición de estado bobo, ¿cómo se llama? Se sale de ese globito, en esa burbuja en que Haití ha estado sumergida durante todos estos años, y comienza a aparecer, aunque sea un cerillo encendido, una lucecita encendida en el camino, que, reitero, se puede convertir en el elemento que unifica la discusión en medio de esa gran diversidad. Y eso puede ser un gran elemento energético para producir cualquier cambio que ocurra en términos inmediatos, sea en 4 meses, sea en 6 meses, sea en 8. Pero, ¿qué tiempo ha pasado de la muerte del presidente Juvenal? ¿Fue en julio? Un año y algo, oye, ya la gente ni habla de eso. Entonces, si nos hablan de elecciones para 4 meses y no ocurren en 4, sino en 6, como quiera, es un paso de avance. Porque además, en Haití, cosa que no se dice, hay un movimiento social que quizá no tiene los niveles de organización de otros pueblos, pero hay un movimiento social, hay un movimiento popular, tiene representantes. Lo que pasa es que en ese desorden, el elemento político es el más débil. La fuerza social es la que más predomina en Haití. Y eso no deja de ser un gran potencial, pero no hay referentes políticos y eso dificulta el diálogo. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.